era marcada por la tecnología, la inteligencia artificial se ha convertido en el eje de una nueva carrera espacial. Solo que esta vez la competencia no es entre astronautas, sino entre algoritmos y datos. Y en este juego, China está alcanzando a los Estados Unidos más rápido de lo esperado. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. En su discurso de investidura, Donald Trump prometió que la inteligencia artificial sería la clave para desbloquear una nueva era de éxito nacional para los Estados Unidos. Y la IA es sin duda el terreno donde se decidirá el futuro económico global. Sin embargo, al mismo tiempo que Trump celebraba su ambiciosa agenda, China daba un paso decisivo en la carrera por la supremacía tecnológica. Bueno, la inteligencia artificial va a revolucionar el mundo. De hecho, ya lo está haciendo. Y ahí entra una competencia geopolítica también entre las dos principales potencias mundiales, China y Estados Unidos. En realidad, la carrera en inteligencia artificial hasta hace muy poco la llevaba en delantera Estados Unidos, pero China, ya como potencia desafiante, ha logrado de alguna manera equiparar a los Estados Unidos y hasta cierto punto ya ponerse por encima. China, que parecía estar años atrás en el campo de la IA, ha cerrado la brecha de forma impresionante. En noviembre pasado, Alibaba presentó QWQ, un modelo de IA de lenguaje que, aunque no es el más avanzado, es significativamente más barato de producir. La diferencia, mientras los modelos estadounidenses cuestan decenas de millones de dólares, DeepSeek, un modelo chino, fue entrenado con menos de 6 millones. Un cambio de juego total. Estados Unidos está en esta carrera con China, pero esto va a tener implicancias en todo el mundo. Y eso tiene que ver con la cuestión de educación. ¿Por qué creen ustedes que Elon Musk está allí en el gobierno de Estados Unidos? Elon Musk, por ejemplo, está desarrollando un programa educativo que justamente tiene que ver con la educación que se tiene que dar a los niños y jóvenes para el siglo XXI y que se va a replicar en todo Estados Unidos. Y no solo se trata de modelos más baratos. China ha sido capaz de sortear las restricciones impuestas por Estados Unidos, fabricando sus propios chips de alta calidad. Empresas como Huawei están logrando lo que parecía impensable: reducir la dependencia de la tecnología occidental y al mismo tiempo incrementar su eficiencia con la producción de IA. Pero lo más sorprendente es que los modelos de inteligencia artificial china no solo están superando en eficiencia, sino también en costo. El costo de consulta por IA podría volverse más alto en los Estados Unidos a medida que aumentan los costos de producción. Pero en China se ha logrado reducir los costos operativos, haciendo que la competencia sea más feroz que nunca. Ya viene una lucha de poderes hegemónicos en el mundo, donde la inteligencia artificial, la tecnología espacial son ya no el futuro, sino el presente actual, de las dos potencias que compiten por la hegemonía mundial y de todos los países del mundo que se tienen que replicar. Con cada avance de China, el liderazgo de Estados Unidos se pone en juego. ¿Cómo puede Trump mantener la ventaja en esta carrera? El presidente ha lanzado iniciativas para mejorar la infraestructura de IA en su país, pero los expertos aseguran que será crucial eliminar obstáculos legales, facilitar la contratación de talento extranjero y reconsiderar las restricciones de exportación de semiconductores. ¿Podrá los Estados Unidos mantener su liderazgo tecnológico o estamos al borde de un nuevo orden mundial dominado por inteligencia artificial china? El futuro de la IA está en juego y con él el destino de las naciones. Bien, buena nota de Juan Diego Berna con Alonso Vega en la cámara. Tenemos en el Zoom a un experto que nos va a explicar todavía un poco más los bemoles detrás de toda esta guerrita entre China y Estados Unidos, entre DeepSeek y ChatGPT.
Y mucho de eso tiene que ver con los chips que solamente producía Estados Unidos, se supone, hasta el día de ayer, anteayer. Nvidia era la empresa que solamente podía hacer chips tan avanzados y tan peculiares para el uso de inteligencia artificial, pero ahora resulta que los chinos también han podido construir, elaborar, han podido lanzar chips tan eficientes para el uso de la IA como los de Nvidia, y ya no se va a necesitar solamente Nvidia, sino ahora China puede elaborar los suyos. Mucho de eso tiene que ver con ese asunto, y ahí todo el problemón, incluso el jalón de orejas que ayer el propio Donald Trump le ha hecho a las empresas americanas. Estamos con el doctor Omar Flores, que es doctor en inteligencia artificial por la Universidad Estatal de Utah, en USA. Es un ex científico peruano que ha trabajado en Twitter, en Intel, en Capital One, en Silicon Valley, por supuesto, California. Está con nosotros en la línea. Doctor Omar Flores, ¿cómo está usted? Buenos días. Dios le bendiga. ¿Cómo estás, Fabricio? Contigo acerca de este tema tan fascinante, el cual nos reúne hoy día. A ver, en fácil, doctor. Yo también soy un profano, un lego, un peatón que está empezando a entender este asunto. Explíquemelo en fácil. ¿Cuál es el kit de esta guerrita? ¿Por qué es tan importante que China le haya quitado a Estados Unidos un espacio produciendo sus propios chips? Estamos hablando de inteligencia artificial que quizás representa la cuarta revolución industrial, la cual está relacionada con la automatización. Tener un actor principal adicional en el campo de la tecnología implica más competencia, implica diferentes formas de realizar inteligencia artificial, pero sobre todo implica ver quién va a liderar esta guerra tecnológica llamada la cuarta revolución industrial. Ahora, ¿cómo tiene que... ¿Por qué ayer Donald Trump, o ayer, anteayer, aparece tan molesto diciendo esta es responsabilidad de nuestras empresas que no han hecho lo que tenían que haber hecho? ¿Por qué dijo eso? Hay varios niveles de poco entendimiento que me gustaría explorar contigo, estimado Fabricio. Muchas veces, por ejemplo, se dice de que estamos hablando de un sistema que es mucho más barato de producir. Sin embargo, quizá la analogía correcta debería ser, por ejemplo, una medicina que es genérica versus una medicina que ha sido investigada. Okay. Elementos, por ejemplo, que han empezado en el mercado, como OpenAI, particularmente su modelo ChatGPT, son mucho más costosos de producir porque, entre otras cosas, han sido los primeros en salir al mercado. Han fallado mucho, han literalmente explorado e inventado los mecanismos que hacen que este tipo de inteligencia artificial funcione. Luego, las mejores prácticas se llevan al mercado y nace una versión un poco más genérica, que en este caso es DeepSeek. Tiene sentido que sea más barato, no solamente porque han usado chips más baratos, pero porque la técnica que han usado, llamada destilación, permite ciertamente incluso copiar la respuesta de un modelo para que aprenda otro. O sea, doctor, permítame la interrupción. O sea que usted me está diciendo que se trata de una inteligencia artificial a la China. O sea, copiada, como normalmente se hacen en los productos chinos, que agarran la tecnología de otro lado, la copian, la medio mejoran, la hacen más barata y la venden. Una cosa así. Correcto. Y es lo que haría cualquier competidor eficiente, además. La mejor forma de mejorar algo es primero copiar cómo funciona y luego estar explorando, digamos, los nuevos mecanismos que hacen que esto sea no solamente más exacto, pero como bien dijeron en la nota, más barato también. Ahora, ¿qué ofrece DeepSeek en contraposición a lo que ofrece ChatGPT? Usted como experto, ¿qué ha notado? La principal mejora de DeepSeek es hacerlo más barato. Es hacer un proceso que estaba en el orden de billones de dólares, es decir, miles de millones de dólares, y entender, digamos, qué cosa funciona rápidamente, cuál es el mejor dato de razonamiento para darle, y replicar una fórmula que parecía secreta, parecía, digamos, estas máquinas que pueden expresar razonamiento, parecía ser, digamos, la salsa secreta de una pizza, sí, claro, que en este momento no sabía cómo replicar. Estas personas han usado, digamos, las mejores técnicas, han incluso utilizado razonamiento que es sintético, es decir, no creado por personas, y ciertamente han creado un prototipo, un modelo funcional que es mucho más barato y también un poco menos exacto, hay que decirlo. Ahora, y a la hora del resultado, lo que encontramos nosotros como usuarios, tanto de una como de otra, si comparamos, no sé, la misma pregunta hecha a las dos IAs, los resultados, ¿hay diferencias? ¿Una es mejor que la otra? ¿Una es ostensiblemente mejor? ¿Cuál es la realidad? Los resultados experimentales de DeepSeek en datasets
que son básicamente conjunto de datos que se utilizan para evaluar la performance de estos modelos, nos indican que los resultados son comparables. El competidor, por ejemplo, más cercano al cual han evaluado es Llama 3.1. Y estamos hablando en ambos casos de modelos que tienen una cantidad similar de parámetros. Alrededor de 600 billones para DeepSeek y 405 billones para el Llama 3.1. Los resultados, de nuevo, son comparables en términos de complejidad, en términos, por ejemplo, de cuánto entiende el lenguaje humano y cómo resuelve problemas matemáticos. Lo cual es notable. Es notable. Y además esto abre la posibilidad de que si esto ya está medio democratizado, digamos, medio al acceso de todos, esto ahora va a estar al acceso de absolutamente todos. Todo aquel que quiera inteligencia artificial ahora la va a tener a la mano. Es decir, que el libre mercado, o en este caso la competencia, nos va a terminar haciendo bien a nosotros. Siempre es mejor tener competidores. Estamos hablando de tener, por primera vez quizás, un competidor a la altura de OpenAI, que tradicionalmente tiene que estar respaldada también por una gran economía. Entonces estamos viendo ciertamente dos competidores. Y hacer esto en tan poco tiempo y con un budget, con un dinero tan limitado, ciertamente también es un avance técnico. No todos los avances tienen que ser necesariamente ser mejores en términos de exactitud, pero también ser mejores en velocidad y en tiempo de ejecución. Doctor, entonces, ¿qué viene para adelante en ChatGPT? Digamos, porque tiene que haber un movimiento. Los gringos van a tener que hacer algo, ajustar algunos tornillos, qué sé yo. Viene una inteligencia no solamente quizás más barata, sino vienen novedades que nos van a sorprender, como ya nos sorprendían cada cierto tiempo las novedades que soltaban ellos, o es tan fuerte el avance de China que va a ser bien difícil que ChatGPT haga algo que lo pueda equiparar. Yo creo que la palabra correcta que has usado, Fabricio, es la de equiparar. Tenemos, digamos, el principal avance de esta técnica es de equiparar resultados que ya existen hoy en día. Viene la parte más difícil, que es ciertamente empezar a crear nueva tecnología, nuevos algoritmos, nuevos razonamientos, nuevos tipos de exploración. En ese sentido, ciertamente existen dos campos que están siendo explorados activamente hoy en día. Uno, que es el razonamiento, donde DeepSeek brilla dramáticamente, y brilla tanto como, por ejemplo, ChatGPT. Pero por otro lado tenemos cosas como, por ejemplo, el uso de herramientas. Tener agentes que puedan, digamos, literalmente hacer una llamada telefónica, agentes que puedan de repente buscar en internet información que no tiene disponible en ese momento. Te pueden comprar un pasaje, te pueden comprar un regalo, te pueden, ir a un hotel y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a estar en tal hora, tal lugar, llego a tal sitio, etcétera. Correcto. Hablamos de ciertamente tipos de LLMs que toman acciones en el mundo real. Todas las acciones que vemos hasta ahora son la predicción de palabras en un ambiente controlado, como es un proceso de entrenamiento. Pero lo que mencionas, una llamada telefónica, es ciertamente hacer una acción que cambia incluso el estado de las personas en un ambiente real. Ese es el futuro hoy en día que también estamos esperando. A ver, doctor, discúlpeme, voy a permitirme volar con la imaginación con usted un poco, porque ese tema te da para volar, ¿no? Para salir un poco de la realidad. Entonces quiero preguntarle un poco lo que viene a futuro. Sin hablar de Terminator o hablar de Idiocracy, que es esa otra película en donde las inteligencias artificiales nos convierten como en medios idiotas que solamente hacemos lo acostumbrados a que nos resuelva todos los problemas la IA, sin pensar que la IA podría convertirnos en Star Trek, por ejemplo, en que con la IA vamos a conquistar estrellas. No, vayamos un poco más a la realidad. Vienen esclavos para la casa. A ver, vienen androides que aparentemente van a poder cocinarte, cuidar a los niños, manejarte el carro, limpiarte la casa. ¿Es verdad esto o es ciencia ficción? ¿Podremos en algunos años, así como nos compramos un auto a crédito, comprarnos un androide a crédito y meterlo a la casa para que haga las cosas que normalmente hacemos nosotros? Estimado Fabricio, has tocado un punto increíble donde ciertamente se mezcla la ciencia ficción con los avances reales que suceden en la comunidad científica de inteligencia artificial. Hay mucho de lo que llamamos hype en términos de esto, mucha exageración, digamos, de las expectativas de lo que sucede o debería suceder en un mundo real liderado con inteligencia artificial. El día que nosotros tengamos una máquina que pueda lavar los platos en la casa sin romperlos, hablaremos de este avance de robótica con inteligencia artificial que puede impactar en la vida de las personas. Yo no conozco un producto que todavía pueda hacer esto a un ambiente masivo. Y eso es porque, por ejemplo, tomar un vaso es muy difícil para un robot.
entender cuál es la textura correcta, cuál es el peso que tiene, hasta qué punto apretar el vaso, es 10 veces más difícil que ciertamente predecir una palabra en una oración. Entonces, hay mucha exageración respecto a la predicción en un ambiente físico, y lo más cercano que tenemos para eso son los agentes. Es por eso que lo menciono antes que la robótica. Entiendo. Hay mucha exageración en los medios sobre los verdaderos alcances de la inteligencia artificial. Entonces, sin ir al extremo de si vamos a tener un androide en casa y tampoco quedándonos solamente en los agentes, ¿qué es eso de la llamada AGI? Que Donald Trump le ha puesto $500 billones como presupuesto para lograrla antes que China. La inteligencia artificial general. Ok, no son androides, o quizás sí. ¿Qué cosa es eso? ¿Para qué Estados Unidos está poniendo tanta cantidad de dinero? Después del gasto en defensa, en Fuerzas Armadas, en militares, en Estados Unidos, el segundo gasto más importante es la búsqueda de la inteligencia artificial general. ¿Qué es eso? Correcto. Conviene contrastarla con la inteligencia artificial, digamos, estrecha. La AGI, Artificial General Intelligence, es un tipo de inteligencia artificial que en realidad funciona en varios contextos, en varios dominios y para varias tareas. Me explico. Una inteligencia artificial estrecha o narrow, como su nombre se explica en inglés, hace una cosa y la hace bien. Hasta hace unos 5 años teníamos una inteligencia artificial que reconocía rostros, una tarea, que podía transmitir o traducir la voz a texto, otra tarea, que podía, digamos, ciertamente resumir un texto grande en un texto más pequeño, otra tarea llamada resumen automático. Vino ChatGPT, hizo varias tareas en un solo modelo, un paso más hacia un tipo de IA general porque hace varios tipos de tareas. Tener un concepto como General Artificial Intelligence o inteligencia artificial general implica no solamente hacer varias tareas, pero también, digamos, tener sentido común, tener razonamiento, aprender nuevas tareas sobre la marcha, tal como lo hacemos nosotros. Yo puedo, por ejemplo, enseñarte español, Fabricio, pero tú puedes traducirlo literalmente desde el portugués sin haberte enseñado portugués. Porque ciertamente tú puedes aprender nuevas tareas, o puedes ir a Italia una semana y empezar a hablar italiano. Esta capacidad de aprender tareas que todavía no has visto en tu entrenamiento también refleja una AGI, ¿no? Una Artificial General Intelligence. Y un poco representa este sueño de tener algo que sea tan inteligente como un ser humano, porque todo lo que te he explicado son características que usualmente vemos en un ser inteligente como una persona. Entonces, permítame la última pregunta. Esta ya sí ronda la conspiración, doctor. Me disculpará usted la osadía de hacer una pregunta así en radio y en televisión. ¿Vamos hacia una singularidad? O sea, ¿vamos hacia una inteligencia que en algún momento cobre conciencia de sí misma? ¿Es posible eso? ¿O siempre van a ser solamente tuercas y algoritmos, nada más? En este momento, estimado Fabricio, no disponemos de esa tecnología por varios motivos. Entre otras cosas, porque una computadora no tiene la noción de, por ejemplo, qué sucede afuera y dentro de la máquina, o fuera o dentro del algoritmo, no tiene una identidad propia. Sin embargo, a pesar de que va a ser muy difícil tener una conciencia artificial, es muy fácil replicarla. Me explico, o imitarla. Hoy en día no tenemos una inteligencia artificial propiamente dicha, en el sentido de ser un ente que sea inteligente. La inteligencia no la tenemos, pero hemos creado cosas que parecen tan inteligentes que no existe mucha diferencia entre ambos en términos prácticos. En la superficie. En la superficie. Y siento que será algo muy parecido con la conciencia en el futuro. No tendremos los mecanismos, entre otras cosas porque no sabemos cómo funciona la conciencia humana. Pero crearemos modelos que la imiten tan fácilmente y tan bien que quizás no sea importante tal diferencia. Es sorprendente, sí. Incluso cuando uno conversa con ChatGPT, con estas nuevas posibilidades de voz, incluso con el dejo, le puedes cambiar hasta el dejo para que te hable en peruano, te hable, etcétera. A veces da la impresión que te olvidas de que estás hablando con una máquina, ¿eh? Podrías estar hablando con un experto, ¿no? O con alguien ahí que te está contestando como pareciera, pero siempre y cuando no podemos perder la perspectiva que bien dice usted. Al final es un algoritmo, ¿eh? Al final es un robot. Creo que no podemos perder esa perspectiva. Cuando empecemos a creer que eso tiene
derechos o que puede tener pues, conciencia y por tanto hay que darle derechos de ser vivo, etcétera, no sé si eso ya va a ser un problema, ¿no? No sé cómo lo ve usted. A veces, digamos, no importa que sea inteligente, sino que parezca inteligente, para empezar, digamos, a un poco a borrar la barrera que existe entre ambos conceptos, ¿no? Y yo creo, respondiendo a tu pregunta, estimado Fabricio, de que eso va a suceder en unos años, pero digamos, no creo que sea tan dramático como aparece en las películas. Entre otras cosas porque toda esta discusión ya nos agarra preparados. Ya nos agarra preparados por muchas películas, por muchas series y por una discusión incluso antes de que suceda, ya tenemos una discusión amplia sobre estos temas. Sí. Sería genial que pueda, cuando usted regrese de Arequipa, entiendo que está cumpliendo responsabilidades por allá, venga, se dé una vueltita acá por la radio, porque sería genial también hablar un poco de los linderos legales que esto tiene que tener, qué previsiones legales hay que tomar, y bueno, hablemos un poco de lo que podría darnos la inteligencia artificial como civilización, así como la imprenta nos lo dio, como nos lo dio la revolución industrial, seguramente esta gran revolución de la IA es algo que hoy día estamos viviendo, no terminamos de comprender quizá la importancia de lo que está viviendo nuestra generación. Seguramente de acá 50, 60 años los que vengan después van a decir, wow, ese Omar Flores, ese Fabricio Escajadillo vivieron una etapa alucinante en la historia, ¿no? Y la vivieron como fue una cosa muy, muy llamativa. Véngase, dése la vuelta, sería genial conversar con usted en persona. Encantado de conversar contigo, Fabricio, y algo que podemos conversar la siguiente vez que nos veamos también es en los esfuerzos de implementar el primer modelo fundacional en Latinoamérica. Un proyecto que está trabajando desde hace un par de meses y que está diseñado a crear, digamos, un ChatGPT latinoamericano. Caramba, qué interesante. Qué interesante eso. Ciertamente es una independencia tecnológica para el país. Eso suena buenísimo. Nada, bueno, mantengamos el contacto, doctor. Muchas gracias. Dios les bendiga.